invitado nuevamente para la grabación, Santiago. Ana Sofía, por favor, toma nota. Los que lleguen nuevos, ya que los que lleguen nuevos, si no es cierto, los vamos a dar entrada, ya quedan anotados como retraso en la clase. ¿Me escuchas, Ana Sofía? Ana. Ana Sofía y todos, tratemos a ver si de pronto conseguimos una buena conexión para la próxima clase con los demás profes y obviamente indispensable para el examen final en el evento que se haga virtual, aunque obviamente se están haciendo presencial. Es importante que si no vamos a tener muchas dificultades si no tienen acceso adecuado de calidad a internet. Ana Sofía, ¿me contestas al menos por el WhatsApp, me hace el favor? Profe, ya pude por el micrófono, aquí estoy. Toma nota, por favor, de los estudiantes que llegaron retrasados, que apenas llegaron ahora, porque obviamente a eso hay. Los voy a dejar entrar si están entrando, pero ya esos quedan con un retraso. ¿Listo? ¿Me hace el favor? Listo. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Entonces, decíamos que desde el punto de vista de antecedentes es importante tener en cuenta de manera primordial en el caso de los niños, no importa la edad que sea, la leche materna. Mientras más adecuada, acorde con el protocolo, de que sea exclusiva hasta los 6 meses, que sea complementaria hasta los 2 años, y que ojalá en lo posible el esfuerzo de la mamá y de la familia en torno a la mamá y al bebé haga que sea posible aún más allá de los 2 años, sería fabuloso. Está comprobado hoy en día que la lactancia materna prolongada, es decir, aquella que pasa a los 2 años, sigue aportando anticuerpos que siguen protegiendo al bebé contra infecciones respiratorias agudas o gastrointestinales. Además, siguen protegiendo a la mamá contra el cáncer de mama y protegen contra algunas enfermedades del adulto, en el caso del bebé, como son aquellas que tienen que ver con síndrome metabólico, principalmente hipertensión, diabetes, etc. Obesidad, por supuesto. Desde el punto de vista del enfoque sindromático, cuando hablamos del enfoque sindromático es aquello como cuando el paciente llega al servicio de urgencias y lo rotulamos como síndrome febril a estudio. En este caso, ese es un enfoque sindromático porque finalmente la hipótesis diagnóstica más fina o el diagnóstico confirmado más fino pudiera ser finalmente dengue o una infección del tracto urinario o una neumonía, pero en principio lo enfocamos como un síndrome febril a estudio. Pues bien, no necesariamente el enfoque sindromático tiene el nombre de síndrome. Por ejemplo, cuando uno habla de dolor abdominal a estudio, también es un enfoque sindromático. Cuando uno habla de síndrome de dificultad respiratoria a estudios, también estamos hablando del enfoque sindromático. En el caso de la semiología del abdomen y digestivo en términos generales, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, cuando hablamos de dolor abdominal, cuando hablamos de hemorragia digestiva, estos son enfoques sindromáticos. Y hablar de reflujo gastroesofágico es hablar de toda la constelación de signos y síntomas que tienen que ver con los vómitos, pasando por diferentes situaciones que ya explicaremos, hasta lo que finalmente se conoce como enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es decir, una cosa es tener un paciente con reflujo gastroesofágico, otra cosa es tener un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico y más adelante explicaremos la diferencia. Las causas del dolor abdominal desde el punto de vista semiológico y clínico deben llevarnos a que aclaremos en qué momento inicia o cuándo inicia el tipo de dolor abdominal, la intensidad, la duración del mismo, la evolución de los signos y síntomas asociados y si tiene o no una irritación peritoneal. Definitivamente la irritación peritoneal nos haría pensar en un abdomen potencialmente quirúrgico o que reviste mayor importancia que aquellos que de pronto no tengan una irritación peritoneal. Va a ser distinto el dolor abdominal de tipo cólico, en el caso de las vísceras huecas, como va a ser un dolor más continuo en el caso de las vísceras sólidas. En el caso de la hemorragia digestiva hay que tener en cuenta una estructura anatómica que es el ligamento de Treis. El ligamento de Treis es lo que divide
a la vía digestiva alta de la baja. Es decir, todo lo que está aproximado al ligamento de Traes se tendrá que ver con la hemorragia de vías digestivas altas, y todo lo que esté distal al ligamento de Traes será vías bajas. En las altas, cuando tenemos hematemesis, es decir, vómitos con sangre y melena, que ya son las deposiciones como el betún, como la brea, ya es sangre digerida, esto, hematemesis y melena, va a ser sugestivo de una hemorragia de vías digestivas altas. En cambio, la hematoquexia, o sea, el sangrado rutilante y vía rectal, va a ser más sugestivo de una hemorragia de vías digestivas bajas. De todo modo, dependiendo de qué tan cercanos estén al ligamento de Treac, que es el que sostiene a la segunda porción del duodeno, mientras más cercano esté, pudiera pues ser más confuso si es alta o si es baja, pero en términos generales es la clasificación de vías digestivas altas y de vías digestivas bajas y su manifestación hemorrágica como tal. Pues bien, el primer enfoque que tenemos que ver es el de reflujo gastroesofágico. Para hablar de reflujo gastroesofágico, debemos entender la diferencia entre lo que es una regurgitación, lo que es un vómito, lo que es un reflujo gastroesofágico fisiológico y lo que es un reflujo gastroesofágico como enfermedad, es decir, ya patológico. Parece lo mismo, pero hay que diferenciar todos y cada uno de estos elementos conceptuales. En todos hay en común que hay un retorno de cantidades de cantidades de contenido gástrico de tipo ácido, excepto en el último, que ya puede ser ácido o alcalino. Ahora bien, hay otra diferencia entre la regurgitación y el vómito. ¿Cuál es la regurgitación? Es aquella o que se hace evidente, ¿cierto? Que es aquel niño que está de pronto en los brazos de la mamá y vemos que cae el contenido de lo que la mamá le llaman vómito en cuajada de leche, pero sin ningún tipo de esfuerzo. Inclusive la mamá se da cuenta porque cae al piso y se moja los pies, o porque definitivamente vemos que el niño expulsó cantidades pequeñas o grandes de contenido gástrico. En cambio, el vómito sí es un retorno súbito, acompañado de una serie de síntomas autonómicos que, además de las náuseas y de las arcadas, es decir, del esfuerzo involuntario del diafragma, se acompaña de sudoración, de palidez, de frialdad y de piloerección, que no es más que la piel en gallina. Tanto en el reflujo gastroesofágico fisiológico como en el patológico se pueden presentar ambos. O sea, no porque sea un vómito abundante, no porque sea una regurgitación abundante, van a ser el uno o el otro sinónimo de patológico. Lo patológico se diferencia de lo fisiológico básicamente porque en lo patológico vamos a encontrar ya una pérdida de peso o una ganancia inadecuada de peso y talla en el paciente, además de la asociación con síntomas respiratorios o con enfermedades respiratorias asociadas a los vómitos o a las regurgitaciones que el paciente está presentando. En cambio, si hablamos de reflujo gastroesofágico fisiológico, debemos tener en cuenta que el 90-95% de lactantes menores van a tener o lo uno como vómito o lo otro como regurgitación, y no tienen una patología y no necesitan medicación, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente. Dentro de las causas del dolor abdominal, tenemos unas causas de tipo quirúrgicas y no quirúrgicas. En las de tipo quirúrgicas, como la que vemos a continuación, encontramos según las edades unas más predominantes que otras. En el caso de neonatos, la atresia duodenal, la yeyunal, la ileal, la no rectal, inclusive el ano imperforado como tal, que obviamente necesita cirugía inmediatamente tan pronto el niño nace, porque obviamente si no tiene perforado el ano, va a tener una distensión abdominal y va a tener complicaciones sépticas. Más rotaciones, perforaciones gástricas intestinales, infecciones como el caso de enterocolitis necrotizante, disfunciones intestinales que van desde el tapón meconial, o sea, el tapón. Ustedes han visto el meconio en niños que apenas nacen los primeros días.
es una deposición bastante espesa, verde oliva oscura, y esta deposición inicial es muy viscosa y a veces puede generar unos tapones que llegan a presentar o a generar obstrucción intestinal. O la famosa enfermedad de Hirschsprung, que también es conocida como el colon aganglional, es decir, sin ganglios, es aquel colon que no está inervado y que al no estar inervado, por supuesto, va a ser un colon más lento, o que diferentes segmentos de este colon que no están inervados van a hacer que se retrase el tránsito intestinal y que se lleve a la condición de estreñimiento crónico en el paciente. Ya entre los lactantes preescolares y escolares empieza a haber más parecido en la presentación de dolor abdominal de tipo quirúrgico, que va desde la invaginación intestinal, pasando por la apendicitis y obviamente según la condición sexual, si es masculino o femenino, según el género, vamos a tener desde torsiones testiculares hasta torsiones de ovario. Obviamente hay unas causas no quirúrgicas y que en un momento determinado pudieran conducir a causas quirúrgicas si no abordamos oportunamente estas patologías de base. Una de estas causas comunes es el estreñimiento. Si bien es cierto, en términos generales, el estreñimiento es una causa no quirúrgica, muchas veces cuando hay impactación fecal, se puede producir una verdadera obstrucción intestinal y llevar hasta un tema de la parotomía o simplemente un tema de anestesia general en donde tenga que ser llevado el paciente a la sala de cirugía para generar la desimpactación manual. Así que es importante que tengamos en cuenta las patologías no quirúrgicas porque potencialmente si avanzan en su evolución natural de la enfermedad como tal, pueden convertirse en patologías quirúrgicas en un momento determinado. Esto también va a estar determinado por las edades. En todas, la enfermedad radíaca aguda, por supuesto, la más común es la viral, pero también puede ser bacteriana, también puede ser la mediana, dependiendo también de la epidemiología de cada paciente y de las condiciones en las que viva cada paciente. No será lo mismo un paciente que viva bajo condiciones de hacinamiento o ingesta de agua no potable a aquellos pacientes que vivan bajo mejores condiciones sociales en donde no hay hacinamiento y tengan acceso a la agua potable. Por supuesto, no podemos olvidarnos en edades mayores como la adolescencia del embarazo como tal y del ciclo menstrual, que también puede producir inicialmente dolores bastante severos, aunque algunas damas, aún más allá de la adolescencia, pueden producir una dismenorrea severa, pero en términos generales tener presente que un embarazo, si bien es cierto, no es quirúrgico, en principio puede necesitar en un adolescente, primero puede necesitar un abordaje quirúrgico en la medida en que el canal del parto sea muy estrecho. Segundo, todo embarazo en niña menor de 14 años se considera un código blanco, igual que toda enfermedad de transmisión sexual, que también puede producir dolor abdominal, ¿cierto? Se debe considerar código blanco. O sea, en Colombia el código penal no permite el consenso de un menor de edad para tener sexo, no permite la aprobación, es decir, un adolescente de 14 años más puede tomar la decisión si tiene o no sexo, ya es un tema personal y familiar. Pero un adolescente menor de 14 años, hombre o mujer, no tiene desde el punto de vista penal la posibilidad de dar su consentimiento, así sea con el consentimiento de la familia de él o de ella, de ambas familias. Menores de 14 años no pueden tener relaciones sexuales. Por lo tanto, embarazo en menores de 14 años, es decir, 14 años no cumplidos, siempre se tomará como un código blanco, es decir, como abuso sexual. Dentro de las causas y de las edades para hemorragia digestiva, vamos a tener también las enfermedades radíacas agudas de tipo bacteriana o disentérica, en el cual a veces pueden ser tan abundantes que en un momento determinado necesita un diagnóstico diferencial importante con otro tipo de patología. Fíjense que en neonato y lactante existen unas causas
que incluyen la invaginación intestinal, la alergia a la proteína de leche de vaca, fisuras anales, vólvulos, enterocolitis necrotizantes, divertículo de Meckel, úlceras de estrés. Los niños, los neonatos también se estresan, y enfermedades hemorrágicas recién nacidos, principalmente aquellas que tienen que ver, por ejemplo, ya sea con coagulopatías congénitas o con la no aplicación de la vitamina K en el momento que el niño nace. Afortunadamente hoy en día eso no pasa o no debería pasar, porque parte del protocolo cuando se atiende a un neonato recién nacido es aplicarle su vitamina K. Estas patologías van cambiando en la medida en que va avanzando la edad del paciente, pasando por todas aquellas condiciones de código blanco que ya mencionábamos, especialmente si hay cuerpos extraños en los genitales o rectos del paciente, ¿sí? Si hay lesiones a nivel de los genitales o de recto, y en un momento determinado pueden producirse también a nivel de estos niños, principalmente niños mayores, preescolares, escolares y adolescentes, el famoso síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss no es más que un vómito con sangre secundario a lesiones, a fisuras, a heridas que se presentan a nivel del esófago por vómitos abundantes. No importa cuál sea la causa del vómito, cuando hay mucha cantidad de vómito de manera frecuente, esto puede producir lesiones a nivel del esófago y llegar a lo que se conoce como un síndrome de Mallory-Weiss, que es el vómito con sangre secundario a fisuras, a heridas, a lesiones a nivel del esófago, que se evidencia a través de una endoscopia de vías digestivas alta. Para la exploración física es indispensable, ya esta mañana lo veíamos en la revista médica, tener en cuenta las dos formas topográficas de ubicarnos en el sistema digestivo, en el abdomen del paciente. Podemos hacerlo desde el punto de vista de los cuadrantes, son 4, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, o según las regiones, que ya no serían 4 sino 9, hipocondrio, derecho, izquierdo, flanco, derecho, izquierdo, fosa ilíaca, derecha, izquierda, y a nivel de línea media, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Aquí no vemos la palabra hipogastrio, pero este sería el hipogastrio o la localización pélvica como tal. Es importante que para la exploración física tengamos en cuenta diferentes variables. El estado nutricional, por ejemplo, no es lo mismo la valoración de un paciente obeso a un paciente que está en delgadez. No es lo mismo el perfil nutricional de un paciente sano, que para efectos prácticos no se necesitaría ningún tipo de examen complementario, a aquel paciente que por su bajo peso o delgadez necesite de exámenes complementarios que evidencien o confirmen su estado de malnutrición. Obviamente la palpación varía mucho. La palpación de un paciente delgado o que tiene un abdomen con poco panículo adiposo va a ser mucho más fácil que el paciente con demasiado o abundante panículo adiposo, que va a dificultar más la palpación. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Están oyendo bien? ¿Están visualizando bien las diapositivas? Sí, profe, vamos bien. Lizeth Alejandra, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte? Por favor, y me pones la cámara si eres tan amable. No se olvide que cuando se dirijan, tienen que colocar la cámara, así sea por un instante. Lizeth, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno. Douglas Gómez, cuéntame, ¿cómo vas? Douglas. ¿Cómo vamos, Douglas? Aló. Aló, Douglas, no te escuchamos. ¿Me estás viendo, profe? Listo, ahí te escuchamos y te vemos. Muy bien, ¿cómo vamos? Sí, vamos bien, profe. Ok. Lo estoy correlacionando con lo que hicimos ahorita en la mañana. Muy bien, Douglas. Ok, gracias. Entonces, desde el punto de vista de topografía abdominal, queda claro de que en la medida
y que quede claro además, no se trata de que ustedes este fin de semana se aprendan de memoria todos, cuáles son todos los órganos que están en el cuadrante o en la región X o Y. Pero en la medida en que ustedes se vayan familiarizando con todos los órganos que hacen parte de todos y cada uno de los cuadrantes, de todas y cada una de las regiones, va a ser más fácil que ustedes se vayan ubicando semiológicamente hoy y el día de mañana cuando ya pasen a quinto año internados clínicamente para aplicar los protocolos diagnósticos y de tratamiento en los pacientes. Entonces los invito a que por favor vayan leyendo, vayan familiarizándose con las estructuras anatómicas y orgánicas que se encuentran debajo de cada cuadrante, debajo de cada región. Sobra decirles que a veces un órgano ocupa más de un cuadrante, en el caso del colon, el colon prácticamente ocupa todos los cuadrantes y pudiera inclusive estar ocupando todas las regiones, como habrá algunos, en el caso del apéndice o del ovario, que se ubican principalmente a nivel de la fosa ilíaca para hablar de una región específica. En este caso, derecha, si es el ovario derecho. Bueno. Aquí tenemos ya ubicadas las regiones en donde hacemos un ejercicio con todas y cada una de ellas, tratando de familiarizarnos qué es lo que quiero con todas y cada una de estas regiones que nos permitan ser definitivamente mejores semiólogos, mejores clínicos y por supuesto mejores médicos para hacer diagnósticos más oportunos y, ¿por qué no?, salvar vidas de manera eficiente. Y ya llegando a la parte clásica de la semiología, vamos a encontrar entonces ya no el enfoque sindromático, que es una manera del abordaje en el caso de los niños, enfocarlo sindromáticamente, o sea, como lo ubicamos, reflujo gastroesofágico es el primer enfoque que veíamos, el segundo enfoque el dolor abdominal y el tercer enfoque que veíamos hasta hace un momento, la hemorragia digestiva ya sea alta o baja. Pero ya en este caso, vamos a la semiología clínica, más bien clásica, que tiene que ver con la inspección, la ocultación, la percusión y la palpación. Y es importante que esto lo hagamos secuencialmente. No es lo mismo hacer la palpación profunda y luego lo demás, porque al hacer una palpación profunda, por supuesto, esta palpación profunda va a modificar todos los demás aspectos semiológicos cuando vayamos a realizarlos. Entonces, si queremos hacer una revisión semiológica completa, lógica y que realmente nos dé la información que necesitamos, hagámoslo en ese orden. Primero vemos el abdomen, luego auscultamos el abdomen, a continuación percutimos el abdomen y finalmente palpamos. Cierto, a veces aquellas personas que tenemos alguna experiencia, hacemos esto de manera muy rápida y nos saltamos algunos pasos, pero realmente estos son mañas cuando uno va ganando la experticia. Pero ahorita, por favor, necesito que tengan claro de que lo ideal desde el punto de vista diagnóstico, el abordaje semiológico, obliga a que en el examen del abdomen tengamos esta secuencia: inspección, auscultación, percusión y palpación. Bueno, desde el punto de vista de inspección, vamos a tener en cuenta la forma del abdomen, ¿cierto? La edad del paciente, relación peso y talla, constitución, actividad física. Y realmente la forma del abdomen cambia bastante según sus hábitos de actividad física, según la edad del paciente. A menudo vemos que las abuelitas, y de pronto ustedes están de pronto desprovistos de conocimiento y experticia, como lo están hoy, están aprendiendo, pero ya hoy lo van a aprender. Los niños pequeños, los lactantes menores y algunos preescolares tienen ese abdomen todavía aumentado de tamaño proporcionalmente más grande que las demás partes del cuerpo, inclusive la cabeza. Entonces los niños pequeños van a ser panzoncitos, van a ser barrigoncitos, no es que estén llenos de parásitos, es que esa es la proporción, y van a ser cabezoncitos. Entonces, cuando el abuelito o la mamá, entre comillas, no diga es que ve al niño cabezoncito o muy panzudito, o sea que tiene parásitos,
Nada que ver, ese es normal que tenga un abdomen en batracio, como se llama, son abdómenes un poco más aumentados proporcionalmente a como sería en niños mayores. Otra condición importante a tener en cuenta es el sistema respiratorio. Lo que pasa en la casa del vecino nos afecta para bien o para mal. Es el caso del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es vecino, está pues consecutivo al abdomen. Entonces, si hay una dificultad respiratoria, en el caso de los niños, como lo veremos en la siguiente charla, vamos a tener un patrón, una disociación torácico-abdominal. Cuando hablamos de una disociación torácico-abdominal, estamos hablando de un patrón respiratorio inadecuado, irregular, anormal, y obviamente estamos viendo cómo este sistema respiratorio afecta entonces la revisión semiológica del abdomen, o cómo la semiología del abdomen nos ayuda a hacer un diagnóstico que está ubicado en el sistema respiratorio. Por ejemplo, podemos tener una neumonía que está ubicada a nivel torácico, pero a través del abdomen, viendo la disociación torácico-abdominal, estamos viendo, haciendo un diagnóstico que está localizado en otro sistema. Porque al final, la única razón de ser que estamos dividiendo a los sistemas es para un tema didáctico de estudio. Pero cuando tenemos el paciente tiene una relación de un sistema con otro. O sea, lo que pasa en el abdomen afecta a los ojos. Si en el abdomen tenemos un hígado que está afectado produciendo una hepatitis, vamos a tener unos ojos teñidos de amarillo porque va a presentarse una ictericia secundaria a esa hepatitis. Entonces, hay que tener en cuenta todos los sistemas. Una vez hagamos el estudio individual, hay que saber integrarlos cuando estemos al frente del paciente. Las cicatrices. El examen físico a través de las cicatrices nos brinda información que a veces el papá omite accidentalmente o se lo olvidó simplemente, omite a propósito. Por ejemplo, una cicatriz de una hebilla, una correa pintada o de una mano pintada, bueno, entre comillas cicatrices, que en este caso sería una exantema. A menudo vemos cicatrices secundarias a palizas que han recibido niños o cicatrices secundarias a quemadores de cigarrillo. Entonces, no solamente la cicatriz de una apendicectomía que tuve y que la omitió, a veces son cicatrices que nos llevan a hacer el diagnóstico de un maltrato infantil. La presencia de hernias es importante, ya sean hernias umbilicales o inguinales. La presencia de manchas de piel, ya sean las de Grey Turner, que son manchas equimótricas que se presentan a nivel lumbar derecho y que están relacionadas con pancreatitis. La presencia de manchas café con leche, que están relacionadas con enfermedades neurofibromatosis, tiene que ver con la afectación del sistema neurológico de esta neurofibromatosis, existe la tipo 1, la tipo 2, entonces la presencia de manchas de piel, no solamente a nivel del abdomen, también a nivel de diferentes partes del abdomen, pudiera estarnos hablando de una enfermedad tan importante como es la neurofibromatosis, que en un momento determinado, si descubrimos a tiempo, podemos tener un abordaje que nos permita tratar a ese paciente antes que desencadene convulsiones en el evento que sea una neurofibromatosis tipo 2, que es la que está relacionada con síndrome convulsivo con epilepsia. Todo aquel tipo de lesiones o la resequedad de la piel, en el caso del niño deshidratado, esa piel acartonada, etcétera, etcétera. También la presencia de circulación colateral anormal pudiera hacernos pensar en procesos hemato-oncológicos. La ocultación, fíjese que tiene unos parámetros de normalidad muy amplios. De 5 a 35 movimientos peristálticos por minuto se considera normal. Si definitivamente hay menos de 5, ya es anormal, como también lo es si están por encima de los 35. ¿Cuándo se aumentan? Procesos como la diarrea, aunque hay situaciones activadas por el sistema simpático, como es el caso de un susto, de una emoción, de una felicidad, pues que pueda que como literalmente dice la frase aquella, nos hicimos de la risa, ¿cierto? O nos hicimos del susto, porque esta situación puede generar un aumento de la peristalsis y que en ese momento el paciente pueda perder el control de los esfínteres. La disminución del mismo
principalmente secundario al hilio paralítico, en los casos de sepsis, de trastorno hidroelectrolítico, específicamente de hipocalemia, o sea, descenso en el potasio, o también la peritonitis puede producirnos un hilio paralítico. Es importante también valorar a nivel del abdomen no solamente la presencia de peristaltismo disminuido por debajo de 5, aumentado por encima de 35, sino también la presencia de soplos. Los soplos no solamente se oyen a nivel del corazón, también a nivel del abdomen podemos encontrar soplos. Si está a nivel de la línea media supraumbilical, estamos hablando de una posible sección de la óptica, y si está a nivel de la línea paramediana supraumbilical a cada lado, sea paramediana supraumbilical derecho o paramediana supraumbilical izquierda, definitivamente estaremos hablando de una estenosis de la arteria renal derecha o izquierda o bilateral, y sería una de las causas de hipertensión secundaria en los niños. Acordémonos que en niños básicamente no se maneja la hipertensión esencial como el adulto, sino que en niños la hipertensión siempre va a estar asociado a una situación de base, a una patología de base, como en el caso de la estenosis de la arteria renal, entre otras causas. Por supuesto, la percusión nos ayuda a determinar la característica en la medida en que nos ayuda a localizar el tamaño, la consistencia de los órganos, ya sean estructuras sólidas o huecas, o estructuras que en principio pudieran ser sólidas, pero se sienten como si fueran huecas o se sienten diferentes, ¿cierto? Ya veremos algunos casos, algunos ejemplos. O nos ayudan a evidenciar el contenido líquido versus el gaseoso. Y debemos tener en cuenta que el tórax, al igual que el abdomen, son sistemas timpánicos, ¿cierto? Que hace diferenciar más fácilmente aquellas vísceras sólidas por su sonido mate, como es el caso del hígado, como es el caso del vaso, entre otros. O el caso de una masa o un fecaloma, pues si hay obstrucción, si hay estreñimiento en el niño, que va a hacer que ese fecaloma haga que el colon y que la parte que palpamos del colon, que generalmente pudiera ser timpánica, se oiga mate, porque definitivamente hay un fecaloma, que no es más que materia fecal acumulada a nivel en algún segmento del colon. La palpación debe hacerse de manera superficial en principio, en la medida que el paciente lo va tolerando y lo va permitiendo, de hacer de manera profunda. Primero, para que esto nos permita medir la profundidad del dolor o de la masa que estamos palpando o que estamos encontrando. Y segundo, si hay un dolor muy intenso, no lastimar al paciente necesariamente. A veces el paciente tiene signos de irritación peritoneal, un signo de McBurney, o un signo de Robson, o un signo de Murphy, cualquiera de los signos de dolor tan evidente, tan a flor de piel, que basta con una palpación superficial para que lo hagamos evidente. No es que hundamos la mano y pasemos del otro lado la mano como tal, atravesemos al paciente, porque lo estaríamos lastimando de manera inhumana e indelicada y poco ética. Entonces hagamos siempre una palpación superficial y que a la vez nos permita diferenciar los diferentes planos. En la parte final de esta charla vamos a ver los principales signos de irritación peritoneal y los puntos dolorosos en la exploración abdominal. Aquí están todos: signo de McBurney, signo de Blomberg, signo del SOAP, signo del obturador, signo de Robson, signo del talón. Ahorita vamos a verlos todos, cada uno individualmente. Signo de Klein, signo de Murphy, punto lateral superior, punto lateral medio. Es importante que, además que hoy lo vamos a ver individualmente, con cada profe, en la medida que vayan haciendo la práctica, sea en urgencia o sea en la hospitalización, por favor, yo sé que a veces hay que pueda que estén ocupados los profes, y está bien porque hay obligaciones asistenciales que atender, o que estén tan desocupados porque no llegue el paciente en servicio de urgencia. Ustedes tienen que ser proactivos y pedirle al profe, por muy ocupado que esté, que saque un momentico y les explique semiología. Hoy lo hicimos, examen neurológico en niños lactantes menores, hicimos
avanzamos algo en el examen, en el examen semiológico torácico abdominal, y no avancé más porque quería antes que tuviéramos la oportunidad de ver la clase de hoy con estos dos temas semiológicos, respiratorio y abdominal, para que tengan oportunidad de leerlos, de familiarizarse, y en la próxima vez que se encuentren conmigo en una revista médica o con alguno de los profes en urgencia o en hospitalización, tengan la oportunidad de preguntarle y de pedirle al profe que les explique los diferentes ruidos y los diferentes puntos de dolor. El signo de McBurney definitivamente es el signo que casi que patognomónicamente nos da el diagnóstico de apendicitis aguda. Fíjense, lo importante es que situemos una línea imaginaria que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Trazamos esa línea, se divide en tercios, 1, 2 y 3 tercios, y se unen los 2 tercios internos con el tercio externo. Ese punto se llama el punto de McBurney y evidencia el signo de McBurney. Cuando ese signo, cuando esa palpación superficial en ocasiones o profunda, cuando está un poco más profunda, es positivo, definitivamente estamos ante una clásica apendicitis aguda. Pero ¿qué sucede? Que la apendicitis aguda puede estar acompañada de una peritonitis. Entonces, cuando hacemos el signo de Blomberg, también conocido como signo de rebote, vean cómo se hunde la mano suavemente, ojalá lejos de los demás puntos. Fíjense que aquí el observador no está hundiendo el dropsy, que estaría en la fosa ilíaca derecha, perdón, izquierda, ni McBurney, que está en la fosa ilíaca derecha, sino un punto en el cual no interfiera con los demás puntos para evitar confusión. Entonces, se hunde la mano suave hasta que se hunde de manera profunda y se suelta bruscamente, y esa descomprensión brusca del abdomen va a producir un rebote del abdomen que se conoce como un dolor por el rebote del abdomen, que se conoce como irritación peritoneal. Esto definitivamente nos estaría hablando de una peritonitis. El signo de SOAPS, en este caso, no todas las apéndices están localizadas a nivel anterocecal, como normal y anatómicamente lo están. Hay algunas apéndices que están más detrásito, que se ubican retrocecalmente, o sea, detrás del ciego, y para eso pudiéramos tener alguna duda cuando hacemos el McBurney. Entonces, en estos casos, haríamos el signo del SOAPS, acostamos al paciente en el signo del SOAPS del lado izquierdo, ¿cierto? Y levantamos su miembro superior, perdón, su miembro inferior derecho, y lo intentamos girar suavemente, suave y firme, en el mismo sentido de las manecillas de reloj, y ese movimiento, ese signo del psoas va a generar un dolor abdominal si en ese momento no le estaba doliendo, o aumento del mismo si ya tenía el dolor de manera persistente. Esto será más útil cuando la apendicitis sea de tipo retrocecal. Cuando tengamos una apendicitis pélvica, vamos a utilizar la posición de cúbito supino, es decir, el paciente mirando hacia el techo. En este caso, se levanta la pierna y se flexiona. En el psoas se tenía la pierna totalmente estirada, en el signo del obturador se flexiona la pierna y también se gira en el mismo sentido de la manecilla de reloj. Esto sería, aumentaría el dolor del abdomen. Por favor, si se